Eso es la columna Toda la noche vi crecer el fuego. Soy Jesús Quintero y esta es una columna sobre literatura, filosofía e historia. Presenta Samba y Tornado. ¿Buscas un espacio para hablar de literatura? Ya llegaste. En la columna de hoy, la poesía del pensamiento, los vínculos entre la literatura y la filosofía. 1. Dicen que en el siglo VII, anterior a nuestra era, en un poblado portuario de lo que hoy es Turquía, vivió un hombre de barbas de espuma y ojos bien abiertos. Caminaba con la mirada apuntando a la hondura de la noche, y al ponerse el sol se encendía en sus ojos el fulgor del asombro. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es posible que las cosas sean? ¿Por qué existe algo cuando pudo no haber existido nada? ¿De qué están hechos el mundo y todos los astros? Una noche, entre los candiles tenues del pueblo, este hombre, le decían el idiota, daba pasos distraídos cuando, de pronto, cayó a un pozo. Cuentan que se quedó ahí casi un día entero hasta que alguien escuchó sus gritos. Esta no fue una escena excepcional, pues de ahí le venía el apodo. Todo el mundo de Mileto conocía a Tales. Ese era el nombre que sus padres le habían dado, como el idiota. ¿Sí? Pero también como el sabio y el astrónomo. La noche le maravillaba, el brillo de las estrellas lo estremecía. Es Platón quien cuenta esta historia en su diálogo del Teteto. Porque Tales quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de lo que tenía delante y a sus pies. La misma burla podría hacerse de todos los que dedican su vida a la filosofía. No podemos pasar por alto el hecho de que Platón, en voz de Sócrates, su maestro y personaje, narra esta y muchas otras historias. Y tampoco que su obra filosófica es el chispeante resultado de su talento dramatúrgico. En sus textos, Platón le da forma a Sócrates, su protagonista, y lo hace discutir y contar historias y mitos para apuntalar sus argumentos. Son una puesta en escena del método socrático, en el género del diálogo, las afamadas dialéctica y la mayéutica, el ir y venir de la palabra, la pregunta, como herramienta filosófica, se expresan inmejorablemente. Se trata de dramas que bien podrían representarse en un escenario, como el Hamlet de Shakespeare o el Tartufo de Molière. Las obras platónicas son composiciones que construyen un punto climático en el que la tensión entre personajes e ideas rasguña ciertas verdades. Y lo hace bajo ciertos registros y tonalidades. Así, algunos diálogos adquieren un brillo trágico, como en la muerte de Sócrates. En otros, en cambio, uno elegíaco, en el que nos enfrentamos a la honda tristeza de la muerte del maestro, como en el Fedón. En suma, Platón elige la forma literaria, el diálogo como género dramático, que abraza su concepción de la filosofía, el diálogo como espacio en que surgen las ideas verdaderas. Dicho de otro modo, forma y fondo dan lo mismo. Otro filósofo que Platón tiende a mencionar en los diálogos es Heráclito el Oscuro. De él queda tan solo un conjunto de fragmentos que hoy nos parecen metafóricos y simbólicos, pero que en el instante de su producción pretendían expresar con literalidad la directriz, el arjé de la naturaleza, la physis. Heráclito quedó hechizado por el agua y por el fuego. En ellos vio el principio de todas las cosas, el movimiento perpetuo, la contingencia, la mudanza, el cambio. El filósofo sentencia: este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga según medidas. Imaginemos a Heráclito viendo el fuego de una hoguera, embrujado por el capricho de su movimiento. ¿Cómo afirmar que el mundo, el tiempo, la vida tienen el mismo capricho? ¿Cómo hacer que el lenguaje colabore para expresar esta analogía? Su respuesta fue la metáfora.
Con ella expresaría la identidad cósmica entre el fuego y la naturaleza, entre el agua y el tiempo. Los fragmentos de su obra que quedan son filosóficos, pero, sobre todo y antes que todo, poéticos. Así, el procedimiento de Heráclito se quedaría arrinconado en un segundo plano, arrimado por la voracidad del tratadismo de tradición aristotélica, hasta que 20 siglos más tarde, un pensador alemán acometiera su proyecto en contra de Platón y sus ideas verdaderas. Hablo, desde luego, de Friedrich Nietzsche. 2. En su libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia de 1981, Karl Jaspers investiga los orígenes de la filosofía. Lo que le interesan son las causas del pensamiento filosófico. ¿Por qué hacemos filosofía? ¿Por qué pensamos filosóficamente? Uno de los orígenes, afirma Jaspers, es el asombro. Por otro lado, la española María Zambrano, en su libro Filosofía y Poesía de 1939, habla del pasmo, una especie de éxtasis ante el mundo, del cual surgen la filosofía y la poesía. Este asombro pasmo lo sintió Tales y ello le granjeó muchos días enteros en pozos. Lo sintió Platón ante las aladas palabras de su maestro y ante su infortunado destino. Lo sintió Heráclito ante el capricho del fuego. En Tales, en Platón y en Heráclito hay un asombro recóndito, ante el cual balbucean y del cual intentan decir algo. ¿Cómo decir algo sobre lo que me excede y me trasciende? ¿Cómo encontrar las palabras para hablar de lo que desconozco? En suma, ¿cómo decir algo de lo indecible? Ambas, la filosofía y la poesía, son respuestas a esta pregunta. Son balbuceos, tanteos por el mismo lugar. La filosofía avanza con el método y el concepto. La poesía se deja ir en el éxtasis caudaloso del lenguaje. En otros, como en Nietzsche y en Borges, una se confunde con la otra. Ambas son, en fin, intentos de recordar, entender y decir algo sobre el pasmo originario que nos causa el mundo. Para describir al filósofo y al poeta, el verso de Quevedo es inmejorable. Nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. Esto fue la columna Toda la noche vi crecer el fuego. Soy Jesús Quintero, gracias por escuchar, nos vemos a la próxima.